¿Cómo están, hermanos? Este día, viernes, presentamos el testimonio de nuestro amado hermano, Pastor Israel Angulo, viernes 19 de agosto del 2022. Estará a cargo del programa nuestro querido hermano Humberto Acuña. El hermano Israel tiene 3 tías monjas y 2 sacerdotes católicos. Y como que si fuera poco, el hermano Humberto también tiene su hermano mayor, sacerdote católico. Increíble. Nos encontramos con el hermano Israel Angulo, el que es pastor y hermano llamado a la palabra de Dios, en el aeropuerto de Dios. Hermano, mi nombre es Humberto Acuña. Deseo compartir estos momentos con usted y que nos plantee su testimonio, que espero sea de mucha ayuda a mucha gente. Gracias, siervo. Estamos aquí, ¿verdad?, en el aeropuerto de Dios. Es un privilegio estar aquí con ustedes acompañándolos, ¿verdad? Y nosotros venimos de aquí de Santana, California, ¿verdad? El Señor me tiene pastoreando allá una obra y le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por esta invitación, ¿verdad?, por el cual ustedes, ¿verdad?, van a estar escuchando mi testimonio, ¿verdad?, y compartiendo aquí con cada uno de ustedes el testimonio que Dios, ¿verdad?, como Dios me ha traído al pastorado, como Dios me ha traído, ¿verdad?, de su mano para poder ser de bendición para muchas personas a través de mi vaso. ¿Me? ¿Nos podría plantear un poco de su vida con respecto a su niñez? Está bien. Bueno, yo soy de México, ¿verdad? Soy de Puebla, del estado de Puebla, ¿verdad? Ahí fue donde yo nací, en Puebla, ¿verdad? Mi niñez fue una niñez, se puede decir, sana, ¿verdad? Una niñez en la cual me formé católico, ¿verdad? Porque mis padres eran católicos, ¿verdad? Pero con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Pues aquí estoy, ¿verdad?, pastoreándole al Señor. Pero la niñez en sí, en lo particular, fue una niñez muy sana, ¿verdad? Una niñez donde yo le servía a Dios en el catolicismo, ¿verdad? Aunque era una mala inculcación, ¿verdad? Pero a la final siempre buscando al mismo Dios, ¿verdad? Yo ahí fui monaguillo, estuve en el coro de la iglesia, ¿verdad? Y mire de dónde el Señor me ha traído, hermano. Y con respecto a su adolescencia, ¿es también en México, en Puebla? Sí, también en México, ¿verdad? Inclusive saliendo yo de la primaria, ¿verdad? Yo quería ser sacerdote, pero en ese año precisamente cambiaron las leyes en el seminario, ¿verdad? Y tenía que ser después de la secundaria después. Y entonces yo cuando ya entré a la secundaria en la escuela, ¿verdad?, del gobierno, en la secundaria, pues cambió todo mi pensamiento, ¿verdad? Ya no quería ser sacerdote, sino pues ya andaba con muchachas para arriba y para abajo, ¿verdad? O sea, tú nos quieres decir que la influencia de las personas en la escuela o tu juventud te transformó tu pensamiento espiritual. Sí, se puede decir que sí, así fue, ¿verdad? Porque de jóvenes, ¿verdad?, seguimos la corriente de los demás, ¿verdad? Cuando yo sentía el llamado desde niño servirle a Dios, ¿verdad? Pero cuando yo entré a la secundaria, pues ahí cambió mi pensamiento, ¿verdad? Y ahí empezó una vida difícil, una vida mundana, ¿verdad? Donde hubo alcohol, hubo cigarros, ¿verdad? Y pues mucha fuera de la voluntad del Señor, ¿verdad? ¿Y tú no recuerdas algún momento en donde tú sintieras ese momento en el que estabas alejándote? No lo sentía porque
era joven, ¿verdad? Y sí, aunque yo teníamos el llamado desde niño, ¿verdad? Porque le decía, ¿verdad? Fuera del set, ¿verdad? Hablando con el director del programa, ¿verdad? Platicando con él, le decía que desde niño, ¿verdad? Yo tenía el llamado del Señor, porque mi mamá, ¿verdad? Me pidieron prestada una tía que era monja, y me metió a una cierta área donde están los sacerdotes, donde solamente entran los sacerdotes. Y cuando ella me sacó con mi madre, ¿verdad? Le dijo que yo tenía un llamado de parte de Dios y que yo iba a ser usado por Dios, ¿verdad? Y mi mamá se quedó siempre con eso. Y aunque yo lo supe ya cuando yo empecé a pastorear, ¿verdad? Mi mamá siempre lo guardó en su corazón ella. Si tú te perdiste en cierto momento, ¿qué te hizo reaccionar y volver a tomar las riendas de la fe? Pues esto no es que me haya hecho a mí volver, ¿verdad? Sino que fue el mismo Señor que me tocó, ¿verdad? Yo tuve un sueño, me recuerdo que yo tuve un sueño unos 2-3 años antes de que yo empezara a pastorear, y yo veía un personaje vestido de blanco, ¿verdad? En mi sueño, y me decía que no me preocupara, que él sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y yo me desperté, pero en mi consciente sabía que era el Señor. Algo me decía que era Él, ¿verdad? Y yo me levanté ese día con una paz, una tranquilidad, porque en realidad yo ya llevaba 18 años tomando muchísimo, llegando a este país. Yo me volví alcohólico, ¿verdad? Pero en ese sueño muchas cosas empezaron a cambiar en mi vida. Antes del sueño, tú tienes una trayectoria de vida no aceptable. Así es. Y esa vida no aceptable, en ese momento no existe Dios. Así es. Cuando no existe Dios, hay un momento en que tú, no digo regresas, porque en realidad tú no puedes regresar cuando ya eres llamado. ¿Tú tuviste el llamado últimamente? No, yo creo que el llamado siempre estuvo. Lo único es que no estaba Dios en mi camino, no, a lo mejor no me expresé bien, pero dentro del alcohol, dentro de los vicios, ¿verdad? Siempre le pedí a Dios que me sacara de esto, ¿verdad? Aunque no lo conocía como ahora lo conozco caminando en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero usted sabe, no sé si usted practicó alguna otra religión, ¿verdad? Pero se nos inculca el amor a Dios también, ¿verdad? Y de alguna cierta manera, ¿verdad? Dios sabía, ¿verdad?, el propósito que tenía en mi vida. Los propósitos, ¿no crees que siempre son influidos por situaciones o personas? Siento que sí, dice que todo lo que nosotros pasamos, ¿verdad? La palabra de Dios habla que todo lo que nosotros vivimos y pasamos tiene un propósito en el Señor, ¿verdad? A lo mejor en su momento no lo entendemos, no lo comprendemos, ¿verdad? Porque estamos metidos en ese mundo, pero Dios permite muchas veces que seamos golpeados, ¿verdad? Y esto es para todos aquellos, ¿verdad?, que a lo mejor van a oír este video, van a conectarse en este programa, ¿verdad? Que muchas veces sentimos que estamos ahogados, que estamos, ¿verdad?, en una etapa donde creemos que no vamos a poder salir. A lo mejor en nuestras fuerzas no podemos salir de ahí, pero hay alguien que te ha llamado, hay alguien que te ha escogido para la obra de Dios, ¿verdad? Y a su momento el Señor nos va a sacar de ahí a cada uno de nosotros. ¿En qué momento sientes que tienes que cambiar tu vida? Pues creo que fue el momento más difícil que yo pude vivir en mi vida. Fue cuando el Señor me llamó, fue cuando mi padre falleció, ¿verdad? Mi dinero que yo según tenía guardado en México no lo tenía, ¿verdad? Muchas cosas pasaron en un mes y yo me sentí como que ya no podía. Y siento que ahí fue cuando Dios metió su mano, porque inclusive me dieron pensamientos de suicidio, pensamientos, ¿verdad?, de acabar con mi vida, ¿verdad?, por lo que yo ya estaba pasando en esos momentos. Pero gracias a Dios el Señor me alcanzó en ese momento a mí ahí. Cuando
Cuando sientes que tienes ataques a tu persona mentalmente, todo lo que viene a atacarnos a nuestra mente, ¿verdad? Nuestros pensamientos son producidos por alguna fuerza oscura, ¿verdad? Una fuerza negativa, ¿verdad? Todo lo que te quiere quitar la vida, quitarte la felicidad y quitarte la salud, todo eso son ataques que vienen por medio de potestades, principados que en el mundo natural no lo vemos así, ¿verdad? Sino lo vemos de otra manera, ¿verdad? Pero sí es así, ¿verdad? Como el Señor a mí me llama, es a través de oraciones de otras personas, ¿verdad? Que yo me sentía muy mal y yo fui a visitar a esa familia, ¿verdad? Que es cristiana, y fue como el Señor empezó a cambiar mi vida de ese momento. Ahí tú puedes corroborar que el oír la palabra de Dios hace que tú la recibas y te cambie. Sí, yo puedo colaborar eso, ¿verdad? Que la palabra en realidad dice que es como medicina a nuestros huesos, ¿verdad? Y dice que ella es la que realmente cambia la vida de nosotros, ¿verdad? Y eso fue lo que empezó a producir los cambios en nosotros, ¿verdad? En mi vida, ¿verdad? Empezó a cambiar, ¿verdad? Y fue a través de un ayuno que hice con estas siervas de 21 días, cuando a los 3 días el Señor me cambió, me transformó completamente mi manera de vivir. Inclusive yo dejé el alcohol, el cigarro, ¿verdad? De un día para otro jamás volví a fumar, jamás volví a tomar, ¿verdad? Y hasta la fecha, y eso solamente lo pudo haber hecho el Señor. Cuando tú sientes que tu vida ha cambiado y puedes transmitir ese mensaje de Dios, ¿cómo es que tú luchas hablando la palabra de Dios, sabiendo que tú estuviste completamente opuesto a la palabra de Dios? Ok, ¿cómo lucha? Pasó así, ¿verdad? No es que uno luche, porque él dice que la palabra de Dios dice que todo, cuando Dios te toma, ¿verdad? Dice que todos tus pecados los bota al fondo del mar y nunca más los vuelve a recoger, ¿verdad? Dice que todas las cosas son hechas nuevas y que lo viejo ha pasado, ¿verdad? Y así realmente pasó en mi vida. Yo, del convertimiento que tuve, cuando el Señor me tocó, me alcanzó, jamás volví a tener tentaciones, tuve las luchas de volver a tomar, nunca más, ¿verdad? Porque cuando Dios hace algo, dice que todo lo que Él hace, lo hace perfecto, ¿verdad? Y no tiene errores. El Señor es la única persona que jamás tiene errores, ¿verdad? Y cuando Él me alcanzó, ¿verdad? Nunca más quise volver atrás, quise tomar los vicios, nunca más quise volver a salir con mujeres, ¿verdad? Como acostumbraba yo a hacerlo, ¿verdad? Y toda mi vida fue muy diferente. De ahí para acá la vida fue muy diferente de parte de Dios a mi vida. Cuando tú cambias, toda la gente con la que tú tienes relaciones, de amigos, de mujer, de lo que tú quieras, tú sales de eso, pero tú no vuelves a tratar de rescatar lo que dejaste, no en el aspecto de volver, sino de sacar a los que estaban contigo ahí. Mire, al principio yo intenté hacerlo, ¿verdad? Pero es difícil porque ellos tienen su proceso, ¿verdad? Y a la final Dios sabe el momento y el tiempo que los va a alcanzar a ellos. Yo intenté hablarles, ¿verdad? Pero más bien como que ya me rechazaban, ¿verdad? Y a la final el Señor optó por sacarme, ¿verdad? Porque cuando el Señor a mí me alcanza, ¿verdad? Me llama a sus caminos, pues en realidad de lo que yo tengo de pastor, ¿verdad? Es lo mismo que tengo de cristiano, ¿verdad? A mí el Señor me dio el pastorado casi luego cuando que me convertí en cristiano. Mi pregunta real es: Jesucristo vino a lo malo, no vino a lo bueno, vino a resaltar lo que estaba mal. Y la mayoría de la gente que se salva olvida que hay que regresar a sacar a la gente de lo malo, no quedarse solamente ya me salvé y sigo por este lado.
Lo que tú me dices que eres rechazado, yo sé que Jesús fue rechazado y de muchas formas. Entonces, para mí es bien importante que la gente que estuvo mal, como todos nosotros, tiene que regresar de donde salió y sacar lo que se puede sacar. Tú no vas a cambiar a nadie, como tú lo dices, y es cierto, Dios los cambia, pero yo pienso que, por ejemplo, Dios trabaja mucho en la iglesia, pero donde más podía rescatar gente es afuera de la iglesia. Bueno, es un concepto, ¿verdad?, que muy diferente. Yo siento que depende del llamado que tenga cada uno de nosotros, ¿verdad? Okay. Mi llamado fue pastoral, ¿verdad? Y en eso, pues cosas que se han desarrollado que el Señor ha puesto a través de mi vida, ¿verdad? No es que no me importe las personas con las que yo conversé, con las que yo caminé en el mundo, no, sí, siempre oro por ellos, siempre clamo por ellos, ¿verdad? Pero siento, ¿verdad?, que el llamado que yo tengo es muy diferente a un convertimiento de una persona, ¿verdad? Porque es un llamado el que me ha hecho a mí el Señor, y el cual conlleva apartarme mucho, a guardarme mucho, a cuidarme mucho, para poder dar lo que Dios quiere dar a su pueblo, a la iglesia del Señor, ¿verdad? Acuérdense que los pastores, ¿verdad?, son los que cuidan el remanente, los que ya fueron alcanzados. Ellos son los que dan el alimento, los que enseñan, ¿verdad?, para el crecimiento de las almas del Señor, ¿verdad? Y cada uno, ¿verdad?, tiene una función dentro del cuerpo del Señor, ¿verdad? No es que, como le digo, no es que a mí no me interesen, sí me interesan, ¿verdad? Pero a mí el Señor me ha llevado por otras áreas, por otros lados. Y completamente de acuerdo. El punto que a veces se nos olvida es que uno, sin querer o queriendo, es ejemplo. Y cuando uno se aparta totalmente, es por bien, porque como tú lo dices, yo no puedo regresar, porque no es mi llamado. Para eso hay pastores, hay evangélicos, hay todo lo que tú me quieras plantear. El Señor los pone por una situación para que ellos lleven a cabo su actividad y la iglesia haga su movimiento. Si tú estás solamente en la iglesia, ¿cómo es que la gente llega a tu iglesia? ¿O cómo es que percibes a más gente para que reciban la palabra de Dios? Bueno, yo siempre, primeramente, yo he creído, ¿verdad? Y por la manera que a mí me ha llevado el Señor, ¿verdad? No digo que todos somos igual, ¿verdad? Porque por razones ajenas a nosotros, solo hemos podido grabar la primera parte del testimonio del pastor Israel, pero les prometemos la segunda parte la próxima semana. Siempre el enemigo tiene que atacar cuando las cosas son fuertes para él. Gloria a Dios por eso. Y recuerde, Aeropuerto de Dios está ubicado en la 2426 West de la 8ª calle de Los Ángeles, California, 9057. Si se quiere comunicar con nosotros, puede enviarnos un texto y nosotros le vamos a corresponder a ese teléfono que está ahí, el 909-507-9126. Es un teléfono WhatsApp. Nuestros horarios de servicio son los jueves a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. Los esperamos. Todos son bienvenidos. Dios me los bendiga a todos.